Hola, bienvenidos al canal de Karen. Karen te compartirá excelentes audiolibros y te resumirá los mejores libros que podrás encontrar. La gran ventaja de este planteamiento es que no está limitado a nuestras relaciones. La intención genuina de entender al otro posee el poder de crear y mejorar la conexión, de por sí con el fin de satisfacer necesidades. Al margen de lo que queremos, sea disfrutar de un rato con un amigo, colaborar con un compañero de trabajo o difundir un caos plural. Para poder aplicar este principio en la conversación deben ciertas condiciones. Primero, hemos de reforzar nuestra capacidad de repartir de la curiosidad, el interés. Debemos haber asimilado realmente lo que es tener una intención genuina de entender para poder centrarnos en ese propósito o voluntad. Después debemos entrenar para advertir cuando estamos actuando conforme a patrones de conductas habituales. Desde ese punto de vista, todos salimos ganando. El conflicto es natural. El terreno abonado. Compartimos necesidades universales. En otros son valiosos por sí mismos al margen de nuestras necesidades propias. Preguntar, escuchar, cuidar, colaborar, conectar, seguridad, integración, creatividad. Partir de la curiosidad y del interés. Todo niño nace con el deseo natural de entender al mundo, al igual que tenemos la capacidad innata de ser conscientes, tenemos la capacidad de interesarnos por nuestro entorno. Al igual que podemos entrenar la presencia, también podemos cultivar la intención de entender. En ocasiones, comprender la verdad exige curiosidad e interés. La curiosidad presupone que estamos interesados en aprender, y aprender exige humildad. Debemos estar dispuestos a reconocer que no sabemos. En inglés el verbo understand, entender, significa que en su sentido más literal, hallarse debajo. Para comprender algo hemos de dejar a un lado nuestras ideas preconcebidas, algunas nuevas formas de ver. La curiosidad requiere paciencia. La investigadora y conservacionista cuenta que tuvo que pasar 20 años observando a los elefantes, estudiando de cerca el hábito, promoviendo para empezar a darse cuenta de lo complejo que están. Una paciente tan constante solo puede darse cuenta cuando hay curiosidad verdadera, una profunda intención de entender. Para interesarnos por algo y prestar atención, también tiene que importarnos. No prestamos atención a las cosas que no nos importan y no nos interesan las cosas a las que no prestamos atención. Concede importancia y mostrar interés puede darse por muchos motivos. Puede importarnos especialmente la integridad, permanecer fieles a nuestros valores, a la paz, al bienestar o ampliar nuestro punto de vista o resolver conflictos que nos afectan personalmente al fin de alimentar las especializaciones que enmarcan nuestras vidas. Lo esencial es la calidad de lo que nos importa y el interés en sí y en el otro. Benevolencia ligada al sentido. Mostrar interés por la persona supone que estemos abiertos a la posibilidad de que lo que aprendamos nos afecte, que tengamos la voluntad de ver la humanidad del otro y estemos dispuestos a tomar en cuenta sus necesidades en lugar de casarnos en conseguir lo que queremos a la manera que queremos. Todo esto es posible con la práctica. Ejercicio de la curiosidad e interés en el otro. Para cultivar la curiosidad, el interés en la conversación, previamente reflexiona sobre intención. ¿Cómo quieres plantear las cosas? ¿De qué posición interior? Trata de recordar ese planteamiento cuando estés en medio de una conversación. Que la curiosidad, el interés en ella, como siempre al principio, haz ejercicio en situaciones en las que no haya mucho en juego. El mindfulness y la intención de entender. La relación humana con la experiencia es juzgarla y controlarla. Siéntate a observar tu mente durante unos minutos y notarás esa tendencia en carne propia. Ante una experiencia, reaccionamos acercándonos a lo que nos resulta grato o alejándonos de lo que es desagradable, buscando lo agradable como lo bueno y lo desagradable como lo malo. Mediante la práctica del mindfulness descubrimos que este hábito no solo es inútil, sino que también es estresante y agotador. Derrochamos gran cantidad de energía buscando el placer y resistiendo al dolor, tratando de controlar las cosas que escapan en nuestra esfera de influencia.
Entender la experiencia en lugar de intentar jugarla, controlarla. Cuanto más práctica el mindful, más sencillo nos resulta afectar este cambio en nuestras conversaciones a nuestras vidas cotidianas. Leer, observa. Observa con intención de entender. Reserva 10 minutos o más para sentarte a practicar el mindful. Haz cualquier cosa que te ayude a alcanzar el estado de afectación plena. Fija tu atención en sensaciones de inspirar, forzar la respiración. Cada vez que notes que te distraes, para suavemente y vuelve a centrar la atención en tu respiración. Presta especial atención al momento en que tu mente reacciona. Así aflorarán los pensamientos. Cada vez que notes esta reactividad, cultiva la intención de entender en lugar de evaluar. Sea lo que esté pasando, puedes aportar cierto grado de curiosidad e interés en la experiencia. Participando hacia adelante, hay muchas formas de cultivar la intención de entender. En medio de una conversación, en mi caso, una de las formas primordiales de reforzar la curiosidad y el interés ha sido integrar esas cualidades en mi vida cotidiana. Prueba hacerlo durante un tiempo determinado, un día, una semana o más, ante cualquier interacción, un correo electrónico, una conversación. Procura sencillamente entender qué es importante para mí o para el otro, que puedo aprender de esto. Cuanto más recordamos que esa forma de ver las cosas, sentimos el interés sincero de aprender, más fácil nos resulta abordar el diálogo de esa manera. La campanita de alarma del mindful. Sandra Buxton, una de mis primeras profesoras de comunicación, tenía un truco estupendo para acordarse de esas herramientas. Decir, cuando nos descubramos recayendo en viejos patrones podemos servirnos del malestar que sentimos como una especie de alarma mindful. Pero si tengo aquí que esta herramienta puede manejar esta situación. De ese modo recordemos lo que hemos aprendido y podemos adoptar en perspectiva. De este modo, generar curiosidad e interés. El primer paso es darnos cuenta de cuando estemos actuando con el piloto automático, pues, es decir, aprender a reconocer las señales que indican que estamos cayendo en viejos hábitos y también sirviendo de ellas como recordatorio para despertar trance. Al retornar la presencia, encontraremos dentro de nosotros un terreno que aportarnos. Luego empezamos a servir curiosidad y en primer lugar, ante todo, luego empezamos a sentir curiosidad. ¿Qué está pasando aquí? A ver si puedo entenderlo. Pues el siguiente ejercicio, cada vez te descubrirás recayendo en el hábito inconsciente de comunicación. Cuando seas capaz de reconocer los patrones establecidos de diferentes conflictos, observa el efecto que suelta sobre tu cuerpo, tu corazón y tu mente. ¿Cuáles son los indicadores que estás actuando automáticamente? Hay aquí unos indicadores típicos. Físicos, tensión en la mandíbula, tensión en los miembros del cuerpo general, respiración agitada, entrecortada, sensación de desconexión del cuerpo, aturdimiento, entumecimiento y demás. Emociones, miedo, ansiedad, sensación de huir, irritación, enfado, fastidio, agresividad, impulso, proteger o dar explicaciones, sensación o parálisis agobiante o estancamiento. Mentales, pensamientos, imágenes de ira o de negatividad, pensamientos, imágenes de impotencia, desesperación, pensamientos, imágenes de situaciones catastróficas, verbales, aumento del ritmo, tono, volumen del habla. Pero eso es lo que te quería decir, tú no lo entiendes, no me estás escuchando, deberías, nunca, siempre, bien, mal. Cuando adviertes alguna de estos indicadores, haz una pausa interna, expresa tu adentro de que sientes y procura relajar cualquier tensión o tirante. Recuerda que puedes elegir cómo proceder. Utiliza cualquier método que te ayude a guiar con la presencia. Busca la verdad, respiración de los puntos de contacto. Luego utiliza una gran propuesta que encontrarás bajo para hacer aflorar velocidad e interés. Esos patrones no son el enemigo. De hecho, reparar en ellos puede ser la clave para retornar la presencia. También pueden ser indicadores importantes a la hora de investigar y desvelar lo que impulsa nuestra reactividad, lo que a su vez aporta más espacio y equilibrio para el diálogo. Ejercicio, recordar tu intención. En la medida de lo posible busca la intención sincera de entender. Puedes hacer una pregunta que hace eliminar la curiosidad, el interés. Aquí tienes varias sugerencias. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedo relajarme? Encontrar cierto equilibrio
Y si hubiera algo que aprender aquí, y si resolviéramos eso, hiciéramos amigos, ¿cómo podemos empezar a entender más? ¿Qué puedo servir a los dos? Al margen del resultado, ¿cómo quiero manejar en esa situación? ¿Qué es lo que más me importa? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué es importante para el otro? ¿Quién necesita? Deja que la intención guíe lo que dices o haces a continuación, e incluso puedes expresar de manera explícita: me gustaría de verdad entender lo que pasa. Al principio cuesta pretender dejar viejos hábitos, encontrar la curiosidad sincera. Por eso la práctica podemos comprender y advertir qué está ocurriendo y hablar de nuestras intenciones en cuestiones de segundos. Hace un par de años mi novia y yo pensábamos en la noche vieja. Había pasado el fin de semana empleado en nuestras cosas. Sé que estaba haciendo tarde, estábamos los dos cansados y a mí me dolía la espalda. La situación ideal para perder presencia e intención de entender. Adoptando un rol típicamente masculino, me ocupé de la carga del furgonet. Le decía a Eva lo que había que bajar a continuación, y le indicaba dónde dejar las cosas. Todo ello cada vez más irritado debido al cansancio. En determinado momento, reaccionando a mi tono de estrés, Eva dijo enfadada: tengo la sensación de que lo único que haces es criticarme, ¿sí? Criticarme, decirme que lo estoy haciendo mal. Pues me puse inmediatamente en la defensiva. Todo dentro de mí pulsaba a replicar: solo intento acabar de esto una vez. Pero cerré los ojos y me quedé allí parado respirando. Notaba que ella la estaba pasando mal y no quería empeorar las cosas. Sentí que una oleada de ira atravesaba mi cuerpo y que todo me ardía. No quería reaccionar desde ese lugar y sabía que habría tiempo de explicar mi punto de vista tras dejarle espacio a ella, así que fijé la atención en la parte inferior para centrarme. Sentí que mis pies en el suelo y la diada pasó. Exhalé el ritmo de la respiración y abrí los puños. No entiendo, dije mirándola. Siento que mis palabras te hayan causado esa impresión. Hice una pausa a ver cómo reaccionaba. Gracias, dijo todavía un poco enojada, pero más tranquila. Solo hizo falta que cambiáramos un par de frases para que entendiéramos el uno del otro. Tranquilizarnos y volviéramos a cargar la furgoneta, sintiéndonos más a gusto y en sintonía. Si siempre pillo la onda, por esa vez mi entrenamiento permitió percibir el impulso de defenderme, recuperar presencia a partir de ese lugar distinto. Si hubiera pasado por alto esa señal y actuado por hábito, puedo imaginarme la discusión que habría seguido. 2 preguntas. Resistir a la presión de nuestros viejos hábitos puede ser muy difícil. Podemos ver lo que está pasando, pero carecer de la templanza necesaria para refrenarnos o la energía para cambiar de intención. Quizás no confiemos del todo en lo que no enfoque funcione. En estos casos, reflexionar sobre nuestras expectativas y recordar nuestros valores puede ser muy útil. Conserver tenía un método muy sencillo para conseguir, animaba a la gente a hacer 2 preguntas. Primero, ¿qué quiero que haga la otra persona? En segundo, ¿cuál es lo que quiero que sean sus motivos para qué hacerlo? Y solo nos formulamos la primera pregunta. Podemos utilizar cualquier estrategia que esté a nuestro alcance para satisfacer nuestra necesidad. Podemos culpabilizar al otro, podemos o coaccionarle, incluso amenazarle de algún modo. Aquella noche vieja yo tendría que haberle dicho, por ejemplo: ¿quieres dejar de quejarte? Solo intento acabar de una vez. Aunque esa estrategia puede dar resultados a corto plazo, dañan la calidad de la relación. Perdemos parte de la confianza y la benevolencia de la otra persona. Si nos hemos en la segunda pregunta, es mucho menos probable que recurramos a esa estrategia. Queremos que la otra persona cambie de conducta por temor a un castigo o una represalia. Queremos que haga algo por motivación intrínseca, porque entiende su valía y porque es importante para nosotros. Esos interrogantes nos ayudan a partir de un lugar interior muy distinto y reforzarnos por intrinsicar la conexión. Nuestros planteamientos pasan a ser: vamos a ver si podemos entender mutuamente. En ejemplo de esto, yo quería Eva centrar en hablar porque entendía lo que estaba sucediendo, porque yo tuviera razón o demostrar que ella se equivocaba. Tan pronto como nos entendemos el otro, el fin fue fácil y seguir adelante. Ejercicio: el cuestionario.
Utiliza ese ejercicio para prepararte para el diálogo, reflexiona sobre las cuestiones de más abajo para ayudarte a aclarar intenciones, reforzar tu capacidad de mantenerte conectado con la curiosidad y el interés. Con la práctica es muy posible que descubras que eres capaz de utilizar estas preguntas para modificar tu intención y plena conversación. Pregunta 1. ¿Qué significa que le haga a la otra persona? ¿Tiene más de una idea para servirte? Intenta de todos modos la creatividad tolerante que sea posible. Pregunta 2. ¿Cuáles quieres que sean las razones de la otra persona para hacer algo concreto? ¿Por qué quieres que lo haga? ¿Qué es lo que te gustaría que supiera, que entendiera? Sabiendo eso, ¿cómo te gustaría planear la conversación? Cuando recaemos en nuestros patrones de conductas habituales, es fácil que recurramos a ideas procedidas al interpretar las intenciones de la otra persona. Podemos sobredimensionar el hecho de que un amigo llegue tarde o que nuestra pareja olvide algo que habíamos acordado o entender que el otro no le importa. Si supiera lo importante que era, habría, y si no quisiera, habrías. Tener la intención de comprender te abre nuevos caminos para ver lo que está ocurriendo y para crear nuevas alternativas para resolver la situación. Utilizar la fuerza para proteger. Hay situaciones en la vida en las que el resultado inmediato más importante que la colaboración y el diálogo, especialmente cuando están en juego la seguridad de las personas, cuando nuestro objetivo prioritario es proteger a los nuestros, nuestro bienestar. Empleamos lo que Robert denomina el uso protector de la fuerza. Si un niño se precipita en la calzada gritando, es decir, hacemos lo necesario para proteger. En términos filosóficos se trata de un asunto peligroso. Justifica el fin y los medios. Así es el caso. ¿Quién tiene autoridad para decidirlo? Desde el momento en que decidimos que está bien emplear la fuerza unilateral por el bien del otro o por el bien común, corremos el riesgo de incurrir en abuso del poder y hacer daño. Para avanzar en nuestra exploración, quiero señalar varias diferencias importantes dentro del uso protector de la fuerza definida por Robert. El hecho de apoyarnos en nuestros patrones habituales de conducta. Primero, según la definición de Robert, empleamos la fuerza consciente en el lugar de recurrir a esta de manera inconsciente, por desesperación o por costumbre. Segundo, utilizamos la fuerza sin malicia y con el deseo de proteger y de no hacer daño. Tercero, se trata de una estrategia momentánea y por tanto limitada en el tiempo. Y por último, nos mantenemos conectados con la humanidad de la otra persona y con el lugar de verla como un problema o un enemigo. Una vez garantizada la seguridad de todos, podemos retomar un enfoque que se relaciona a lo que justifica. El contrario que la justicia penal atribuía se basa en esos principios. Cuando desaparece el peligro inmediato, podemos trabajar para entablar comprensión mutua, creando las condiciones que permitan la reparación del daño y una mayor seguridad en el futuro. El poder de la curiosidad y el interés, aquí no hay acción. El profesor Terry Dodson, cuando una historia que me encanta sobre la incorporación de la curiosidad y el interés, Dodson en un examen de estudio del arte marcial de Aikido en Japón es su fundador. A pesar de que su maestro recalcaba Aikido en una estrategia de paz y reconciliación, Dodson deseaba poner a prueba toda esa técnica al combate. Una tarde en Tokio entró un vago maestro Bugillón. Estaba borracho, diestro y siniestro, enfurecido, se abalanzó sobre una mujer que tenía un bebé. Estuvo a punto de golpearla. Johnson se levantó y estrepó al obro. Dispuesto a defender a los pasajeros, el hombre comenzó a insultarlo. Johnson le provocó más aún lanzarle. Justo en ese momento, desde el otro lado del tren, se oyó una voz imperiosa. Ven aquí a hablar conmigo, dijo. Era un viejo sentado en la otra puerta del vagón. El obrero se vio y lo gritó. ¿Y qué tengo yo que hablar con usted? ¿Qué has bebido?, preguntó el anciano. Jake, haya bebido es un asunto suyo. Qué maravilla, dijo el viejecillo alborozado. Es absolutamente delicioso. A mí también me encanta el sake. Todas las noches que tiene 66 años, es decir, que se coloca una velita de sake, ¿sí?, en el jardín. Vemos que se pone el sol y que va creciendo el árbol de sakis. Mientras el anciano hablaba, el semblante del borracho comenzó a suavizarse. Él dijo, me encantan los sakis. Seguro que tienes una esposa encantadora, repuso el anciano. El obrero se echó a llorar y contestó que su esposo había muerto. ¿Sí? Sollozo en casa, ni trabajo, ni dinero, ni ningún otro donde ir, que le quedaba tanta vergüenza. Al poco rato el obrero estaba sentado junto al anciano con la cabeza apoyada sobre su regazo y el anciano le acariciaba el cabello sucio.
Lo que yo había querido hacer recurriendo a la fuerza de el que había logrado que en pocas palabras amable acababa de ver aquí un anciano de esencia era la paciencia. Tendría que practicar el arte marcial con un espíritu completamente distinto. Habría que pasar mucho tiempo antes de que pudiera hablar de resolución de conflictos. Ese es el poder transformador de parte de la curiosidad y el interés de mantener conectado con la humanidad del otro frente a la agresión. Fundamento esencial para conseguirlo es guiar con la presencia, tener la intención sincera de comprender, es la brújula que nos señala la dirección correcta. Principio. Cuando menos culpamos y criticamos, más fácil nos resulta a los demás escucharnos. Cuanto mayor la comprensión mutua, más fácil es colaborar y encontrar soluciones creativas. Todo lo que hacemos lo hacemos para suplir una necesidad. Punto clave. La intención de formar nuestra comunicación verbal y no verbal dirige el rumbo de la conversación. La intención de entender al otro implica la curiosidad, el interés. La curiosidad implica que nos interesa aprender. ¿Sí? La curiosidad implica que nos interesa aprender y cobrar conciencia de lo que no sabemos. El interés implica buena voluntad. Depende de nuestra disposición de prestar atención y de nuestro compromiso de ver la humanidad de nuestros semejantes. La práctica del mindfulness nos ayuda a cultivar la intención de entender en vez de juzgar. Mediante los siguientes ejercicios puedes aprender a detectar los patrones habituales que te llevan a culpar a los demás y hacer tuya la intención de comprender de la otra persona. Pregúntate ¿qué es lo que le importa a esa persona? Fíjate en cualquier intención didactada por el acto del ejercicio de la curiosidad. Recuerda tu intuición, plantéate 2 preguntas. ¿Qué quiero que haga? ¿Cuál quiero que sean sus razones para hacerlo? Preguntas y respuestas. Como parte de la curiosidad, el interés, cuando creemos que la otra persona no tiene buena intención, cuando está haciendo algo a propósito para molestarlos o para dificultar las cosas, no es fácil, sobre todo si se trata de una situación de conflicto en la que hay poca confianza mutua. En ese primer lugar tienes que encontrar el modo de tu manera propia, experiencia con curiosidad e interés. Busca empatía con un amigo, utiliza la autoempatía para aliviar cualquier malestar, ten claro cuáles son tus necesidades. También tenemos que cuestionarte una interpretación sobre las intenciones de la otra persona. Deseamos comprender la conducta de los demás, pero nuestras preposiciones no siempre nos son acertadas. Todo esto libera dentro de nosotros espacio para que nos preguntemos qué es lo que anhela la otra persona. Recuerda que todo lo que hacemos lo hacemos para suplir una necesidad. E intenta cambiar la perspectiva. Puedes ver sus actos como una estrategia para suplir una necesidad más profunda y universal. En ese acto de entrechar el corazón y mirar la experiencia, otro puede ser transformador. El último paso consiste en intentar cultivar la compasión y por la otra persona, lo que alivia la amargura que está a sentir, abre una nueva posibilidad en la relación, como lo hace el refrán de aquellos polvos locos. Tenemos que tratar la vulnerabilidad, del dolor, de las inseguridades de la otra persona, que puede ser el origen de sus actos. ¿Qué he probado a partir de la curiosidad, del interés que no ha funcionado? A la otra persona le interesa lo que te interesa a ti. Parece que esa táctica solo es buen resultado o lo utilizan ambas personas. Desde luego, facilita las cosas, pero para cambiar la dinámica por una, es decir, el diálogo, solo hace falta a una persona. Si uno de los interlocutores cambia de postura, ello afecta la forma de fluir en todo el proceso. Son muchos los factores que entran en juego. Podemos partir de la curiosidad y perder el contacto con esa intención genuina cuando nos sentimos presionados. Mantenerse centrado en situaciones de estrés requiere práctica. Mantenerse centrado en situaciones de estrés requiere práctica y habilidad. Es posible que tengamos que equilibrar una y otra vez la culpabilidad o la ira con ecuanimidad. Entender la necesidad profunda de la otra persona, desactivar la agresión y compartir nuestros puntos de vista de manera oportuna y útil. Por último, es importante que examinemos nuestras expectativas de éxito. Si lo único que intenta es salirse con la nuestra, es que no estemos verdaderamente abiertos al diálogo. Debemos tener la disposición de cambiar de parecer y descubrir posibilidades creativas.
Una compañera cuenta la historia de dos grupos de mujeres, un favor del alboroto y otro en contra. Se reunían con regularidad para debatir sus puntos de vista sobre esa cuestión. Al final, ninguna de ellas cambió de opinión para establecer una relación sólida de respeto mutuo. Cuando el grupo contrario del alboroto se entregó de alguien en su entorno, planeaba entender contra su clínica alborista. Dejó muy claro que estaba en contra de tales actos. Para mí, eso contribuye a un éxito. El punto de vista de esa mujer se había cambiado, pero no estaban dispuestos a recurrir a la violencia como estrategia para suplir sus necesidades porque había aprendido a ver a la humanidad del otro. ¿Y qué ocurre cuando sabes que no vas a ver satisfacción de sus necesidades, que vas a hacer imposible cómo manejar la situación? Que sea imposible ver satisfechas nuestras necesidades puede resultar muy duro y doloroso. Utilizar esa herramienta implica en gran medida encontrar formas de gestionar el dolor, de no poder satisfacer nuestra necesidad. Sentir tanto la tristeza como el anhelo puede ser muy curativo. Entenderse con esos sentimientos nos ayuda a aprender a estar en paz con nuestras necesidades insatisfechas, lo que nos aporta mayor libertad. En parte se trata de aprender a diferenciar entre nuestras necesidades y nuestros empeños en emplear una estrategia concreta. Muchos nos entristece y sentimos una estrategia concreta al que ha fracasado. Una de las ventajas que identificar nuestras necesidades es que nos abre más alternativas, nos da acceso a opciones más creativas. También te animo a reflexionar sobre la diferencia entre lo que está pasando en verdad y tus predicciones o creencias. A veces cuando decidimos tal o cual cosa es imposible, lo que estamos haciendo es intentar protegernos de la desilusión o del dolor o del rechazo. Prueba a ver si algo cambia, si lo expresa de esta manera. Me está costando imaginar una forma en que esa persona sea lo que yo quiero. Eso puede empoderarte y conducirte a un planteamiento distinto sobre cómo afrontar las situaciones. Puede proporcionar una experiencia íntima distinta basada en la creatividad, la necesidad que está pactando por satisfacer o pedirle algo al otro. Que no se interrumpa la conexión. Vale más escuchar con el corazón que escuchar con las orejas. Escuchar es una de las piedras angulares del diálogo y una poderosa metáfora de la práctica espiritual. Cuando partimos de la curiosidad, del interés, tenemos la disposición y la capacidad de escuchar, estamos abriendo a un conducto que permite que se dé la conexión y la comprensión. Hay muchas formas de escuchar. Podemos escuchar con el contenido de las palabras que alguien o lo que siente esa persona o lo que subyace a su palabra. Podemos escuchar con desgano o tono corazón. El poder escuchar de verdad depende de una suerte del silencio interior. Exige que nos vaciemos y que hagamos un hueco a recibir algo nuevo. Hace un año viví una situación en la que me recordó vivamente cuando tuve un desacuerdo con Jeremy, un amigo de mis tiempos del instituto. Oye, ¿me estás escuchando?, exclamó. Nos encontramos en la cocina de su casa. Jeremy estaba muy alterado, aunque he olvidado los detalles de lo ocurrido. Sí recuerdo que solo estaba escuchando a medias. Estaba esperando que acabara para poder explicarle mi punto de vista. A pesar de que me contaba con completo silencio y la miraba a la cara y oía las palabras, él dio cuenta de que en realidad él no estaba prestando atención. Yo estaba hilando los argumentos de mí adentro, preparándome para defenderme. Respiré hondo. Cerré los ojos y me desprendí de mi interpretación del hecho de que mi deseo de dar explicaciones ya habría tiempo para eso. Dejé eso a un lado al momento y me relajé para escuchar y entender lo que esa persona me quería decir. Sentí los pies planteados en el suelo y abrí los ojos. Vale, dije. Adelante, continúa. En cuanto dejé que intentara defenderme, el tono de la conversación cambió por completo. Gracias, dijo Jeremy con un suspiro antes de continuar, comprendiendo que desde ese instante yo estaba dispuesto a escucharle y era capaz de hacerlo. Me explicó con qué se sentía y por qué. Yo la escuché de verdad y reconocí la verdad de su experiencia al margen de mis propios sentimientos y opiniones. Sí, entiendo que así es. ¿Cómo te sientes? Comprendo por qué estás disgustado. Al ofrecer unas palabras de comprensión, las cosas se calmaron. Es posible que le explicaba mi punto de vista y no un desacuerdo. Tampoco importase que puede cambiar de actitud o escucharle con auténtica curiosidad e interés. Aprender a escuchar. Escuchar implica la manera fundamental desprenderse del egocentrismo, tener la disposición de dejar temporalmente a un lado nuestras opiniones, nuestros puntos de vista y nuestros sentimientos para escuchar la verdad del otro. Es una perspectiva sincera e incorporada a la vivencia física que constituye el núcleo tanto de la comunicación como de la práctica contemplativa. Toda la conversación requiere silencio. Sin él no podemos escuchar ni hay verdad comunicación. El silencio de la escucha no es forzado ni tenso, es un silencio natural que surge del interés. Cuando quieres oler una flor, ¿qué haces? Cierra los ojos, te acercas a inspirar lentamente. Tu mente se quieta al percibir el aroma. Quizás sea una de esas maneras de entender a escuchar con plena presencia.
Cuando escribes el poeta maestro de Karl Note, escuchar es inclinarse suavemente hacia, con la disposición de dejar lo que oiga nos cambie. El monte ha enseñado mucho sobre cómo escuchar, la estabilidad ancestral de un centenario, el quietud del largo alpino, la música chispeando en el riachuelo, todo ello tiene el poder de aquietar la mente y sosegar el corazón. Ante tales maravillas nuestra cháchara mental se disipa. Lo que queda en el estado de escucha pura. La meditación nos enseña que esa escucha profunda nos permite descubrir la quietud de la atención plena. En la práctica podemos recurrir a esta escucha en medio de una conversación. Cuando más aprendemos a escuchar, más nos abrimos a los demás y a la vida en general. Eso es muy importante, tanto en los momentos de dicha como en los de aflicción. La escucha verdadera nos permite valorar la presencia de un ser querido, dejar que la tenura de él en nosotros. Como Evan y yo nos damos un abrazo, le mostramos nuestro cariño. A medio nos involuntariamente estar presente de esa forma preguntando: ¿estás dejando que cale esta sensación? ¿Estás escuchando receptiva puede nutrir tu espíritu? Ejercicio: escuchar de todo corazón. Toda escucha comienza con la presencia. Cuando mantengas una conversación, trata de poner toda tu atención en la escucha. Fíjate en cualquier tendencia o experimentos e interpretas. Planifica lo que vas a decir a continuación. Puedes retomarlo siempre presencia y una otra vez. Escuchar solamente desprendiéndote de esa tendencia cuando surja. Que no se interrumpa la conexión. Uno de los objetivos principales del diálogo es establecer una conexión en la medida en que sea necesario para solventar la cuestión de que se trate o hacer algo que podamos para mantenerla. Si perdemos esa conexión, la comunicación mengua, cesa por completo. Eso resulta evidente que las discusiones aclaradas cuando todo intento de entendimiento o reconocimiento mutuo entre los interlocutores puede desaparecer. Acabamos amontonados, argumentados uno tras otro, sin parar y comprobar si nos estamos escuchando mutuamente. La conexión se interrumpió hace un tiempo, para ambos seguimos hablando. La mayoría parte del tiempo tenemos esa conexión de manera no verbal mediante el lenguaje corporal, sin voz, etc. Tono, voz, expresiones faciales. Asentimos y decimos ajá. Puede que le demos la cabeza o entornamos los ojos, fruncimos el ceño para indicar que estamos perdiendo el hilo de la aclaración. Hablante puede incluir insertar preguntas sencillas que contestar un sí o no. ¿Me entiendes? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No crees? De esta forma puedes generar un ritmo de interpelación y respuesta que se refuerza en la conexión de confirmar que está dando todo lo que escucha como la comprensión. Empleamos así la presencia y la intención para comprobar sucesivamente que seguimos conectados, y es decir, que no se está interrumpiendo la conexión. Es como mantener una mano sobre el volante mientras conduces, para asegurarte de que no te sales de tu carril. Casi siempre lo hacemos de manera instintiva y automática, pero podemos mejorar nuestra habilidad en ese aspecto introduciendo la atención consciente a la dinámica. Ejercicio: mantener la conexión. La próxima vez que estés participando en una conversación, fíjate en cómo se mantiene la conexión. Utiliza 2 primeros pasos: guiar con la presencia a partir de la curiosidad y el interés para conectar con la otra persona. Luego escucha y emplea el lenguaje corporal, expresión facial, tono de voz breve e interverbal para comprobar periódicamente según conectados cada vez que decaiga la conexión. Si percibes que empezáis a desconectar o que hay un malentendido, baja el ritmo y puede resultar lo nuevo. Completar el ciclo. Utilizar la voz y el lenguaje corporal de esta forma nos ayuda a equilibrar el grado de conexión que se está dando sobre una conversación, pero ello debe depender de una. Si te preguntas si entiendes, contestas que sí. Lo único que puedes sacar en claro es que crees que estás entendiendo. Como suele decirse, el principal problema de la comunicación es la ilusión de que has tenido lugar. Para asegurarte de que no se ha interrumpido la conexión, necesitas un método más fiable, manera más fácil de confirmar que se están escuchando mutuamente. Cuando escuchamos queremos saber que hemos oído correctamente, y cuando hablamos queremos saber que nos han entendido. En situaciones complicadas esa necesidad es aún mayor. No me estás escuchando, no me entiendes. ¿Cuántas veces has dicho una y otra vez esa frase en medio de la discusión? El hecho de que hablemos el mismo idioma no significa que nos entendamos, que nos estemos entendiendo. Yo digo una cosa, tú entiendes otra. Tú dices algo y en realidad quieres decir otra cosa. Es asombroso la rapidez con la que puedes decir. Alguien que te dice que no le estás escuchando, en parte lo que quiere decir es que no siente escuchado en ese instante. A menudo se trata de una súplica de empatía, una señal que hemos perdido la conexión. Para volver a encarrilar la conversación, primero hay que reconectar. Veamos los ejemplos en cómo olvidar eso en una conversación. Persona A: no me estás escuchando.
Persona B, sí que te escucho, he oído todo lo que has dicho. Persona A, no me estás escuchando. Persona B, quiero que no te sientes escuchado. Estoy intentando escucharte, de verdad, pero deja que intente otra vez. Ah, bien, persona B, vale, de verdad que me gustaría entenderte mejor. ¿Qué puedo hacer o decir que ayuda a que te sientas escuchado? ¿Cuál de esas conversaciones tiene más probabilidades de avanzar hacia su solución? En el primer ejemplo, las dos personas pueden sentirse incomprendidas, lo que suele empujarnos a afirmar nuestra posición con mayor vehemencia. Eso conduce a un deterioro de la conexión, a un mayor aclaramiento, etc. Casi todos sabemos lo horrible que es sentirse atrapado en esa especie de remolino, lo fácil que es la situación y lo penoso que puede ser el desenlace. Fíjate en cómo cambia la cosa en el segundo ejemplo. Cuando mostramos dispuestos a escuchar con empatía, el hablante reconoce la validez de la experiencia de la otra persona. Intenta reconectar que podemos hacerlo, no depende de nuestra capacidad de guiar, con la presencia a partir de la curiosidad o el interés en lugar de recaer en nuestros patrones habituales, poniendo a la defensiva o culpando al otro. En ese contexto, nuestras herramientas más útiles es la reflexión verbal, en el segundo el reflejar, que permite completar el ciclo de la comunicación, escuchando y a continuación obteniendo confirmación de un momento clave que el oye coincide con lo que quiere decir el otro, es decir, el mensaje recibido es un reflejo del mensaje emitido. Una reflexión es una reafirmación, una indagación sobre lo que se ha dicho confirma que hay entendimiento. Si llamas a un restaurante para hacer un pedido, la persona que te atiende repite el pedido para comprobar lo que ha notado correctamente. Es una conversación, es necesario saber cuándo reflejar lo que se oye antes de responder. Si dice algo importante, solicita ese reflejo a la otra persona para asegurar de que se ha entendido lo que quería decir. Reflejar en ese sentido antes de responder es una pilar esencial de la comunicación. Puedes marcar la diferencia entre una conversación eficaz y una discusión. Cuando contemplamos un ciclo, nos sentimos satisfechos. Es gratificante obtener confirmación y saber que no estamos escuchados mutuamente. Produce a menudo una sensación de tranquilidad y alivio espontáneo. Y cuando nos sentimos escuchados, disponemos de más espacio interior para escuchar al otro. Así que ofrecer empatía, escuchar a los demás, nos beneficia personalmente. Controlar el círculo. Figura 2. Principio. La gente suele estar dispuesta a escuchar cuando se siente escuchada. Para propiciar el entendimiento, refleja lo que tú dices en tu interlocutor antes de responder. Evan y yo solemos emplear la herramienta para solventar el cuestionamiento. Recuerda una vez al principio de nuestra, que es que había sentado en el sofá hablando de las expectativas sobre la comunicación. Evan dijo que se sentía agobiada, como si fuera a enfadarte. Oren, de la impresión de que estaba molesta porque te gustaría tener el tiempo para responder a los mensajes. Evan, si no es razonable para que esperar contestar de cierta manera enseguida. Oren, ¿quieres que entiendas que tienes otra responsabilidad que pueden ser más importantes en ese momento de contestar un mensaje? Evan, ¿qué es licencia en ingeniería de medio ambiente? Prefiere la claridad científica. En cierto momento, cuando había escogido el ritmo de emplear cada ciclo, antes de pasar su nuevo contenido, exclamó: ajá, no sabía que la comunicación pudiera ser como las matemáticas. Puede ser muy emocionante disponer las herramientas y la paciencia necesaria para escuchar mutuamente y resolver una cuestión. Además de alivio, que produce sentir que nos escuchan, refleja antes de responder, acelera la conversación, ayuda a generar entendimiento paso a paso, hablar, escuchar, refleja y demás. Cada interlocutor tiempo para integrar, asimilar lo que se ha dicho. Puede que en una conversación tengamos que reflejar muchas veces antes todo de responder que la conexión es suficiente, porque alguno de los interlocutores se encuentra en un estado de alternativa emocional. Si nos uniéramos en ella, digamos, en esa empatía constante puede tener resultados espectaculares. Ejercicio. Refleja antes de responder. Experimenta con la reflexión antes de responder con el contexto de una conversación en la que haya poco fuego. Después que la otra persona cuente algo importante, ofrece un reflejo de lo que has oído para comprobar lo que has entendido bien. Haz esto cuando sea suficiente para confirmación no verbal. Cuando haya mucho contenido, cuando entre en juego emociones fuertes, sugerencias. Expresa tu comprensión de lo que la otra persona te ha dicho, con palabras con las que esta persona puede identificarse fácilmente.
Enuncia tu reflexión como una pregunta más como una afirmación con la que esa persona puede identificarse fácilmente. Enuncia tu reflexión como una pregunta. Procura no perder la curiosidad sincera y el interés. Procura no perder la curiosidad. Prueba este ejercicio en situaciones de celebración, entusiasmo, así como en contextos de dificultad. Fíjate las señales que indican que se ha completado un ciclo comunicativo. Una afirmación verbal, una exhalación o alguna manifestación de que se ha llegado a un acuerdo, aunque tu reflexión no sea acertada al 100%, a menudo contribuye a mejorar la conexión porque brinda a la otra persona la posibilidad de aclarar algún punto o explicar mejor lo que quiere decir. Ejemplo. Enunciado. No puedo creer que hayas dicho eso después de todo lo que hemos pasado. Reflexión. ¿Te parece increíble que hayas dicho eso? O bien, parece que está muy disgustado que te cueste entender qué ha podido llevar a decir eso. Enunciado. Estoy cansado de ser el único que mueve un dedo por aquí. Vaya que pareces harto. Está muy harto. ¿Quiere que haya más trabajo en equipo? ¿Las tareas sean más equilibradas? No perder de vista la realidad. Mi respuesta difiere que lo que suele denominarse la escucha activa, mucha gente aprende a hacerse esto mismo empleando fórmulas fijas como entonces, si no he entendido mal, pero cuando usamos esa técnica sin poner ella autenticidad, nuestro discurso suena rígido e impostado, lo que merma la conexión y podemos equivocarnos por completo. Nos centramos tanto en la técnica que nos olvidamos de escuchar de verdad. Es esencial no perder de vista en ningún momento al principio que subyace la técnica. Reflejar antes de responder es una herramienta para facilitar la conexión y el entendimiento que nos permite colaborar. No es un dogma, reflejará siempre antes de responder. La práctica de la comunicación no se centra en lo que decimos, sino en dónde partimos y cómo lo decimos. Procura la sinceridad de tu intención, escuchar con tus palabras qué puede decir. ¿Cómo preguntarías si quieres sinceramente sentir que el otro te escuche? También es importante señalar que por más que nos esforcemos por ser naturales, cuando estamos aprendiendo a hacer algo suele haber un periodo en el que todavía nos mostremos torpes. Cuesta algún tiempo encontrar la propia voz y sentirse a gusto con una nueva forma de comunicarse. Las raíces de la empatía. La empatía se halla en el centro mismo de la reflexión verbal. Es una fórmula intuitiva. Tender que ser para comprender la experiencia del otro en sus propios términos. Sin empatía, la reflexión es un ejercicio. Cuando pasas un rato con un niño pequeño que se ríe con un cachorro, algo dentro de ti se enternece. Si te encuentras cerca de una persona enfadada o asustada, lo notas. Es el fenómeno conocido como contagio emocional. Los bebés empiezan a llorar cuando oyen llorar a otros bebés. Cuando vimos sufrir a un niño pequeño o un cachorro, nos estremecemos. Sentimos el impulso compasivo de tenderle los brazos. Hoy en día estamos aprendiendo mucho acerca de los brazos neurológicos y evolutivos de la empatía. Los bebés necesitan conexión empática para que su cerebro se desarrolle correctamente. La conexión empática es uno de los hallazgos más asombrosos de la neurología y de la empatía. Fue el descubrimiento de las neuronas espejo que produce una empatía somática inmediata a una situación. Una parte de nuestro cerebro está recreando calladamente los movimientos de los que nos rodean, así como los sentimos hacia nosotros mismos. Esto incluye las expresiones faciales. Nuestro cerebro imita las manifestaciones emocionales de nuestro programa para la empatía. Y la empatía es el núcleo del mismo de la escucha. Cuando cerré los ojos, me tomó tiempo necesario para escuchar de verdad. Esta enseñanza, muchas funciones pueden contribuir a la sensación de mejorar la resiliencia. Puede disimular lo saludable, puede desactivar emociones violentas, facilitar la comprensión y ayudar a resolver diferencias. La empatía es la capacidad de comprender o sentir desde su punto de vista lo que se experimenta la otra persona.
Empatía significa literalmente participar en un sentimiento, aunque puede expresarse de muchas maneras: escucha silenciosa, reflexión, contacto, acción. La empatía es esencial, una cualidad de presencia del corazón, es una sincronización perceptiva que nos permite sentir tanto la experiencia propia como la de los demás. Podemos decir que el interés sincero efectivo. Rogers, el fundador de la psicología humanista, describía la empatía de la siguiente manera: la empatía es la forma de ser compleja, exige firme y sin embargo tierna y sutil. Supone entrar en el mundo perceptivo del otro, sentirse completamente a gusto. Implica percibir segundo a segundo lo que significa cambiante, que fluye dentro de la otra persona. La empatía es una facultad receptiva evocadora, es una de las principales cualidades que nos hace humanos y dan las condiciones adecuadas, el sustento, seguridad, otras necesidades básicas. Los seres humanos tenemos la manera natural de empatía y la comprensión de sentir con el otro. El bloqueo de la empatía. Aunque la empatía es innata, hay toda clase de circunstancias que pueden obstaculizar. En términos generales, es el proceso de socialización el que nos enseña a no ser empáticos. La familia, la cultura y la sociedad, el general que nos enseña a tener y odiar lo que es distinto de nosotros. Cancelamos nuestra capacidad empática en fin de entregarnos a encajar, de protegernos, sobrevivir en un mundo que no está estructurado para suplir nuestras necesidades. Desconectarse de la empatía tiene un precio muy alto, como explica Mickey Ganesh en su libro Spinning Tender de Arbenson. Decir como creo que estamos programados para el reconocimiento mutuo. La empatía no significa necesariamente que vayamos a actuar siempre con efecto compasión, significa más bien que con la medida en que ignoremos el efecto de la empatía, cultivemos otras posturas emocionales, pagaremos un precio enorme por ello: depresión, apatía, pesadillas, victimización e ira a nivel individual, delincuencia, abandono y aislamiento a nivel social. Recuperar nuestra capacidad para la empatía es esencial para el bienestar y relaciones saludables, el diálogo eficaz. Muchas de las cosas nos desconectan de la presencia, obstaculizan también nuestro acceso a la empatía. El cansancio, el estrés, el hambre, las relaciones emocionales, la ira, la impotencia, el hecho de descargar todo ardidamente o esperar un fervor, un resultado concreto, las opiniones flexibles, el miedo, la anticipación del dolor, el sentimiento de hartura pueden ser obstáculos para la empatía. Estudios recientes sugieren incluso que cuanto más tiempo pasamos utilizando dispositivos electrónicos, menos empatía sentimos. Cuando nos sostenemos de los demás, la empatía se busca o no, comprendemos, olvidamos que hay cosas que pueden bloquear la empatía. Podemos inventar historias para intentar explicar qué está pasando, podemos dar por sentado que hay una falla en nuestro carácter o de la otra persona, que es lo importante. En su lugar de prestar oídos a esas historias, podemos reparar que quizás no sean condiciones necesarias para que se manifieste la empatía. Ello da más espacio para que empecemos la curiosidad, el interés, identifiquemos esas condiciones y las resolvamos a nuestra creatividad. Cuando no sentimos empatía, solemos reaccionar de determinadas maneras muy corrientes. El psicólogo Thomas Gordon lo denominaba barreras comunicativas, porque obstaculizan la conexión y el entendimiento. Ejercicio: identificar las barreras que impiden la empatía. Tómate un momento para pensar en algunas ocasiones en las que hayas sentido frustración e impotencia cuando trataste de algo importante y complicado, como una ruptura sentimental o algo paradójico, como una visión de ayuntamiento para resolver un trámite. Imagínate contándole a un amigo y luego de respuestas: culpabilización, crítica, condena. Seguramente es culpa tuya, siempre le liga las cosas. Tienes que aprender a volver a la ese prestado. Consejo: lo que tienes que hacer es: conozco un terapeuta estupendo. Más vale que lo resuelvas pronto o cuántas veces te he dicho. Advertencia: más vale que lo resuelvas pronto o cuántas veces te he dicho. Advertencia, amenaza: más vale autoritarismo dirigido, supéralo de una vez, ya va siendo hora de que olvides, pases a otra cosa. Análisis diagnóstico: el problema es que creo que hay un comportamiento que tiene que ver con tu infancia. Comparación: eso no es nada. ¿Qué te parece tan malo? Pues a mí no, una vez. Distracción o sarcasmo: bueno, ¿y qué vas a hacer con tu tiempo libre? ¿Has visto una película nueva? Interrogatorio: ¿dónde estabas? ¿Por qué te metiste en esto? Alabanza: comprensión. Eres la persona más amable y generosa que conozco. Tienes razón. Compasión: ay, pobrecilla, lo has hecho lo mejor que has podido. Seguro que todo saldrá bien. ¿Qué sientes al no recibir empatía? ¿Cuáles son las respuestas tipo emplean otras personas en tu entorno? ¿Cuáles emplean tú habitualmente? La diferencia entre la empatía y alguna de esas relaciones pueden ser muy sutil
La compasión, que suele considerar positiva, puede implicar cierto grado de piedad caracterizado por el alejamiento del otro y una retribución frontal del dolor ajeno. La interrogatoria puede distraer el hablante y hacerle perder el hilo del discurso. La alabanza y la comprensión, aunque sirvan de apoyo, pueden ignorar las emociones del otro. Incluso el consuelo puede ser ineficaz a la hora de abrir espacio que nos permita sentir la verdad del otro, además de que a menudo está motivado en nuestro propio malestar. Aunque algunas de esas reacciones pueden ser útiles dependiendo del momento, normalmente surgen del hábito del autismo y la culpa. ¿Cómo reaccionarías partiendo de la empatía natural, manteniendo presente? Con empatía nos sumamos a sentir el sentir del otro. La empatía se expresa más frecuente a través del tono que de las palabras concretas. Puedo decir lo siento con frialdad o distancia, preocupación. Especialmente la empatía busca conocer la experiencia de la manera directa en sus propios términos, sin tratar de identificar o de modificarla o explicarla. Esa disposición participar en la experiencia del otro es la clave de la empatía. Las 3 dimensiones de la empatía. María Agudelo dijo una vez: si pudiera, haría que todo el mundo fuera afroamericano al menos una semana para que sepa lo que es, qué efecto surtiría en todos los ciudadanos estadounidenses. Carne propia, la experiencia cotidiana de ser negro en Estados Unidos. Una empatía semejante podría comenzar a reseñar las heridas causadas por la esclavitud y el racismo en el país. La verdadera empatía es tridimensional. Las heridas causadas por la esclavitud, el racismo del país, la verdadera empatía es cognitiva, se centra en adoptar la perspectiva del otro, es la capacidad de ponernos en su lugar y comprender en el plano intelectual lo que le sucede a esa persona. La empatía afectiva emocional consiste en ser capaz de sentir junto con esa persona la comprensión cognitiva del mundo íntimo del otro y pasar una experiencia emocional, del mismo modo que un instrumento de cuerda vibra con resonancia armónica. Nuestro corazón puede ser una caja de resonancia para el sufrimiento o la alegría del otro. La tercera clase de empatía es de índole somática. Es la capacidad de percibir físicamente la experiencia del otro. Se trata de una comprensión instintiva. En su enfado libro de Entre el mundo y yo, el escritor afroamericano Tanatashi describe una poderosa experiencia de empatía somática y una carta a su hijo adolescente. Pero toda nuestra fraseología, las relaciones raciales, el abismo racial, la justicia racial, el perfil racial, el privilegio blanco, incluso la suprema blanca, contribuyó a ocultar el racismo, una experiencia visceral que obtura el cerebro. Tapones las vías respiratorias, gana el músculo, arranca órganos, fractura huesos, rompe dientes. No debes perderlo nunca de vista, hace recordar siempre que recae con enorme violencia sobre el cuerpo. Intensificar la empatía no es solamente un ejercicio cognitivo e intelectual, aunque empiece siéndolo. Es un esfuerzo por incorporar una comprensión física y emocional de las experiencias del otro. Sin esas dimensiones complementarias, nuestra empatía está incompleta. La empatía cognitiva es separada de la empatía afectiva. Puede utilizarse para manipular o lastimar a los demás, incluso para hacer más eficaz la tortura. La verdadera empatía integra esos 3 ámbitos y puede aportar curación, resiliencia y transformación. La empatía cuestiona la opinión de que somos entre separados y nos invita a celebrar la humanidad que compartimos con nuestros semejantes. El primer paso consiste en conectar de manera más honda a nuestra propia experiencia mediante el mindful. La conciencia del yo es el fundamento de la conexión empática. Al percibir el paisaje de nuestra existencia es más detalle e intensidad, aumenta nuestra capacidad de comprender la vida interior de los demás. A continuación debemos dejar a un lado nuestra propia historia, saber lidiar con nuestro más con referencia. Al escribir el papel desempeña la empatía de su profesional actor Brownie Oris Omi. Lo expresó con elocuencia. Para recordar una legua con zapato, primero tienes que quitarle los tuyos. La mente y el corazón van más allá de los límites de nuestras opiniones, ideas, sentimientos, para visualizar el mundo íntimo del otro humano. Nos servimos de la imaginación, la creatividad y la intuición para percibir cómo es vivir con el pellejo del otro. Escuchar con empatía es una manera esencial de partir de la curiosidad al interés de una piedra regular del diálogo. Hay aquí 3 formas de gritar la empatía en tu vida cotidiana que sintetizan lo que hemos aprendido con este capítulo. Empatía.
Intenta practicar este ejercicio en conversaciones que no traten de ti. Suele ser más fácil conectar la empatía cuando tú no estás en el punto de mira. Recuerda que la empatía reside en que las palabras es esa cualidad de la presencia que surge en el corazón. Procura entender la experiencia de lo que otra persona deja y las palabras fluyan de manera natural. La presencia empática y silenciosa. Practica la escucha total, es una intención sincera, entender y participar de lo que la otra persona está diciendo y que está experimentando su interlocutor. Paráfrasis. Tras escuchar resumen de lo que has oído, ¿cuáles son los puntos esenciales de lo que te ha dicho la otra persona? A veces con repetir una o dos palabras claves es suficiente. Reflexión empática. Después de la escucha, comprueba que has entendido a tu interlocutor, reflejando lo que crees que es más importante para esa persona. Esto puede incluir lo que siente y lo que necesita, qué es lo que más le importa a esa persona, más allá de sus palabras concretas. ¿Cómo puede ayudar a esa persona a sentirse escuchada? Recuerda enunciar las reflexiones en forma de preguntas y asegurar de que has entendido bien. Hay muchas otras formas de demostrar empatía. Podemos expresarla mediante una palabra amable, un gesto de cariño, manteniendo sentimientos que nos ha generado el oído. A veces podemos demostrar empatía expresando interés, con invitaciones abiertas, cuéntame más, continúa. Susan, una de mis alumnas profesoras de artes plásticas en un instituto secundaria, contó la siguiente historia. Every, estudiante de primero de bachillerato que solía ser muy alegre y vivaz, empezó a llegar a clases antes de su hora. Susan trabajó conversaciones con ella y se dio cuenta de que estaba pasando muy mal. Quedaron con hablar más tarde ese mismo día cuando Susan tuviera más tiempo. No quiero seguir con el instituto, dijo Avery. Estaba pensando en dejar los estudios. Susan sintió el impulso de ponerse en modo de resolución del problema, el hábito de arreglado en ella, como habíamos tratado hace un poco. La clase de tema de empatía hizo una pausa y decidió intentar escuchar. Cuéntame más, ¿qué está pasando? Avery comenzó a abrirse. La estaba acosando. Se sentía triste, sola y deprimida. Cada vez que Susan notaba el impulso de arreglar o solucionar la situación, procuraba sentir el peso de su cuerpo y sus pies pegados a su suelo y resistía la tensión de ofrecer soluciones. Centró su atención en lo que estaba sintiendo. Avery, en reflejar lo que estaba oyendo, la chica comenzó a llorar, hablaba entrecortadamente, entre sollozos, y de vez en cuando miraba a Susan con timidez como si quisiera comprobar si todo iba bien. Lloró un montón. Gastó muchos pañuelos desechables y hubo largos ratos en que Susan se limitó a sostener la mirada. Evelyn siguió hablando de sus sentimientos de tristeza y soledad y de lo poco valorada que se sentía. Se siente tan deprimida desde de primaria, dijo. ¿Fui la primera vez que se sentía tan triste y sola?, preguntó Susan. No, empezó a sentirse hacia los 3 años cuando se marchó su padre. Se miraron la una a la otra, comprendieron lo que había llegado a la raíz de su dolor. Al final se reflexionaron juntas sobre lo que podía necesitar. Avery y el instituto dieron con algunas estrategias para resolver la cuestión del acoso. Avery decidió seguir con sus estudios y hacer un trabajo sobre la depresión que presentaría en clase de arte. Es el poder de la empatía, recibir cada palabra que se expresa, cada emoción que se revela con el corazón atento. Cuando partimos de la curiosidad al interés en lugar de apoyarnos en una estrategia de comunicación directa por el hábito de la curación, la transformación se hace posible. La curación y la transformación se hace posible. Principios. La gente suele estar más dispuesta a escuchar cuando se siente escuchada. Para propiciar el entendimiento, refleja lo que tu interlocutor antes de responder. Principio clave. La intención de entender se manifiesta con frecuencia mediante la escucha, que implica dejar a un lado temporalmente nuestros pensamientos, sentimientos, ideas y opiniones. Podemos escuchar de muchas maneras, estando presente de todo corazón y por completo, atendiendo el contenido de lo que se dice la otra persona, atendiendo los sentimientos y la necesidad de que subyace el contenido. Mantenemos contacto durante la conversación, nos ayuda a forjar el entendimiento y colaborador. No dejes que se interrumpa la conexión. Procura establecer la comunicación y mantener en todo momento durante la conversación. Refleja antes de responder. Confirma que tu interlocutor y tú has entendido mutuamente con exactitud antes de seguir adelante. Así se completa un ciclo de comunicación. La escucha tiene su núcleo en la empatía, que incluye empatía cognitiva y las cosas desde otra perspectiva, empatía afectiva, sentir las emociones del otro, empatía somática, percibir la experiencia corporea del otro. Preguntas y respuestas. Si alguien quiere consejo, está bien, dáselo.
Claro que sí, cuando alguien te pide un consejo, primero puedes intentar ofrecer empatía. Solo decir, puedo darle alguna idea, estaré encantado de hacerlo, pero primero quiero que me cuentes qué te ocurre, nada más. A continuación, reflejo de manera empática lo que has oído para comprobar lo he entendido bien. Puede ayudar a la otra persona a procesar su experiencia y aclarar lo que está le es más importante. Después, vuelvo a preguntarle a mi interlocutor si todavía quiere que lo aconseje. A veces ya no es necesario. Se ocurre lo contrario. ¿Eres tú quien quiere aconsejar a quien pregunta primero? Dile a su persona, tengo una idea que creo que podría ayudar. Permites que te dé un consejo, así respetas su autonomía y minimiza la posibilidad de que tu aportación del poder la persona evita el riesgo de dar consejos como forma de aliviar tu propia ansiedad. ¿Has estado practicando esos ejercicios de empatía con amigos, familiares? Enfoque que genera mucha incomodidad que se hace cuando los demás esperan que te comuniques de determinada manera. Puede ser muy desconcertante que nuestro interlocutor al desconectar, ¿sí?, produzca un efecto contrario. Lo que estás experimentando es una parte de la dimensión de los hábitos de la comunicación. Esto constituye una dinámica. Si introducimos un factor de cambio, toda la dinámica cambia. Puede que también sea simplemente una cuestión de aprendizaje. Hace falta tiempo para encontrar la propia voz al servicio de esas herramientas. Olvídate de la forma concreta de su intención genuina de desconectar el locutor para acostumbrado a que demostremos afecto haciéndole preguntas, dándole la razón de lo pronto que podemos reflejado sus necesidades y esto puede descolocarle. Intenta sintonizar con lo que quiere esa persona y si falla todo lo demás, advierte a los demás que está probando algo nuevo que crees que puede acercarlo. Pídele que tengas paciencia contigo mientras aprendes.